Pues un domingo más tenemos el privilegio y la bendición de poder acercarnos a la palabra de Dios. Como ya ha dicho Abraham, seguimos en el estudio sistemático y expositivo del Evangelio según San Mateo. Aunque hoy, como el texto que me ha tocado es tan bonito, pues lo voy a hacer de una manera un poco diferente. El mensaje de hoy es un mensaje temático y lo voy a basar en dos textos, en el texto de Mateo y también en un texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Por qué lo voy a hacer de esta forma? Pues porque me gustan especialmente los dos pasajes, tanto el de Mateo, como nos cuenta Mateo lo que fue diciendo el Señor, pero también me gusta mucho cómo lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces me parecía que sería una buena forma de tratar este texto, que repito que es tan bonito. Vamos a leer primero la primera parte, que sería Mateo, capítulo 24, del 29 al 51. Vamos a leerlo todo, despacito, disfrutando de la lectura de la palabra de Dios. Hay un texto que me gusta mucho en el libro de Nehemías, que dice que el pueblo del Señor dedicaba la cuarta parte del día a leer las Escrituras. La cuarta parte del día son 6 horas, entonces es un buen reto para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 51. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto me encanta. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En estos versículos ya habéis visto que el Señor dijo varias veces que el Hijo del Hombre vendrá a este mundo rebelde, contumaz y descreído, sobre todo rebelde y contumaz.
¿Quién es el Hijo del Hombre? Podéis contestar. Jesús. El Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que tiene que ver con la divinidad de Cristo, no con la humanidad, como dicen algunos. No sé por qué a algunos creyentes se les ha metido en la cabeza que esto del Hijo del Hombre tiene que ver con la humanidad de Cristo. Y me gusta mucho como lo ha explicado nuestro maestro de la Escuela Bíblica de Alcalá, Dwayne Miller. Si alguien tiene alguna duda, pues que se lo pregunte. Entonces, si el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, ya estuvo aquí. Por lo cual, lo que va a hacernos es otra visita, porque ya estuvo aquí. La primera visita duró 33 años. La próxima vez que venga va a estar más tiempo. Uso la palabra visitación, visita, porque me gusta mucho esto de visitación, porque el Señor Jesús en más de una ocasión se refirió a su tiempo aquí como una visita. Sin ir más lejos, en Lucas capítulo 19, vamos a ver un momentito. Lucas 19, versículo 44. Dijo el Señor: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Aunque la palabra visitación tiene que ver con salvación, porque el Señor vino a salvarnos, vino a salvar a todo aquel que quiso reconocer que era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Pero me gusta mucho la palabra esta visitación. Y como me gusta esto de visitación, pues le he puesto a este mensaje un título, cosa que no suelo hacer habitualmente. El título es Preparándonos para la próxima visita. Y de eso va el texto que quiero compartir hoy con vosotros. Los creyentes debemos estar preparados, siempre, para la próxima visita. Y estos dos textos que vamos a ver hoy, pues van en esa dirección. Los creyentes tenemos que estar preparados para cuando el Señor vuelva a visitarnos. La primera vez que vino, vino a salvar. La segunda vez que venga, vendrá a juzgar. Cuando vino a salvar a todo aquel que quiso abrazarse y recibir aquella salvación tan grande. Sabemos que muchos rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Cuando venga, la próxima vez, vendrá para juzgar. Y no va a dejar ni un solo pecado sin castigo. No va a dejar ni un solo pecado sin que reciba el castigo que el pecado merece. Algunas veces hay algunos delincuentes que son capaces de eludir la justicia humana, pero la justicia de Dios nadie podrá esquivarla. El pasaje que hemos leído es un poco complicado, ya lo sabéis todos de sobra, y bueno, pues lo repito. Es un poco delicado de interpretar. Necesitaríamos tiempo para ir versículo a versículo, cotejándolo con otros textos y a ver si de esa manera podríamos entenderlo mejor. Yo voy a intentar simplificarlo todo lo que pueda sin desvirtuar la grandeza y la joya que es este mensaje. Mirad, en los versículos del 29 al 31, el Señor explicó lo que sucederá después de la gran tribulación, de lo que nos habló la semana pasada Javier. El texto dice que la venida del Señor estará acompañada de conmociones cósmicas. Van a suceder cosas que no han sucedido nunca y que nos harán asustarnos. Dice el texto que el sol se va a oscurecer, que la luna no dará su resplandor, que van a caer las estrellas del cielo y que los planetas se van a salir de sus órbitas, con lo cual eso afectará al clima, afectará a las mareas y afectará a las estaciones del planeta. Como las cosas andan un poco revueltas de un tiempo a esta parte, y nada más hay que ver el mes de mayo que estamos teniendo tan raro, pues hay creyentes que llevan tiempo diciendo que el Señor está a punto de venir. Yo no lo sé, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Ahora, bien haríamos en estar atentos. Como dice la Biblia, sed sobrios y velad. Seamos sobrios y estemos con un ojo abierto y con el otro cerrado. También dice el texto que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que no tenemos ni idea de cómo va a ser esa señal. La primera vez que vino el Señor apareció una estrella en el cielo, ¿os acordáis? Pues igual ahora sucede lo mismo y también aparece una estrella
que nos dice que el Señor está aquí. No sabemos cómo será, pero lo vamos a identificar rápidamente. El Señor puso en los versículos del 32 al 35 el ejemplo de una higuera, para que aprendamos. Y una vez más, el Señor da una lección magistral, una lección espiritual tomando a la naturaleza como ejemplo. Cuando la rama de la higuera está tierna y empiezan a salir los brotecitos, las hojitas verdes, sabemos que el verano está cerca. Esto nos ayuda un poco con la interpretación de este pasaje, pero con todo y con eso tenemos que ir con cuidado y no siendo dogmáticos ni cabezones y oyendo a toda la gente y luego pues sacar nuestras propias conclusiones. Hemos hablado ya esta semana de las dificultades en los grupos de crecimiento, de las dificultades de la escatología. De ahí la cantidad de conflictos que surgen entre creyentes y bueno, pues con este tema de la escatología pues solemos discutir, porque hay personas que ven una cosa de una manera, otra que ven de otra y parece ser que algunos quieren imponer su opinión y algunas veces lo que hay que hacer es pues escuchar todas las opiniones y luego pues igual te posicionas o igual sigues pues viéndolo todo un poco desde lejos. Yo doy mi opinión en cuanto a algunas cosas de estas, con mucho cuidado y con mucho temor y temblor. Y con mi opinión se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo. Faltaría más, ¿verdad? Creo yo que la higuera representa a Israel. Un pueblo que estuvo vagando cientos de años sin tierra y sin gobierno. Esparcido por todo el mundo después de aquella diáspora que hubo. Y bueno, pues siendo perseguidos y ninguneados en todos los sitios, hasta la fundación del Estado de Israel en 1948. Ahora sí tienen tierra y tienen gobierno, pero sigue sin dar los frutos que el Señor esperaba que dieran. Siguen manteniendo sus ideas. El texto menciona a una generación y el Señor dijo que esa generación no pasaría. Evidentemente, de esa generación no queda ni uno solo. Han desaparecido todos, entonces debe ser que lo de generación a lo mejor no lo entendemos muy bien. Y es que generación tiene que ver con pueblo. Y posiblemente que está hablando del pueblo de Israel, que muchos han intentado exterminar, pero mira por dónde nadie lo ha conseguido. Y ahí siguen. Otra cosa que hemos de tener claro con este texto, lo que dijo el Señor en los versículos del 36 al 44. Mirad, nadie, y nadie es nadie, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora, ni el año. Y hay creyentes que se esfuerzan en echar cálculos y echar cuentas en base a no sabemos qué y a sacar algunas conclusiones que no van a ninguna parte. El Señor dijo claramente que ni aun los ángeles del cielo lo saben, que solamente Dios. Entonces, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza echando cuentas que cuando vemos que no nos salen, a algunos les quedan unas frustraciones horrorosas? Yo tuve un compañero de estudios que era muy aficionado a echar cuentas sobre esto. Y algunas veces le encajaban las cosas, pero que luego se quedaba hecho una pena. Esto debería ser una solemne advertencia para todos los creyentes, para no dedicar nuestro tiempo a cosas que no van a ninguna parte y tampoco a creer a aquellos que hacen estas cuentas y echan estos cálculos, porque si no lo hago yo, pero lo hace otro y le creo, pues estamos en las mismas. A lo largo de la historia muchos lo han intentado y nadie lo ha conseguido y luego la frustración pues suele ser tremenda, superlativa diría yo. Lo que creo que sí está claro es lo que menciona el texto. El texto habla de un rapto o de un arrebatamiento. Eso parece ser que está bastante claro, aunque tampoco sabemos cómo será. Si será antes, si será durante, si será después o si serán raptos parciales. Entonces, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza con cosas que no van a ninguna parte? Ahora, a la vista de la incertidumbre que nos pueden dejar estas cosas, creo yo que haríamos bien siempre en estar preparados para la próxima visita. Viviendo de forma que el nombre del Señor sea honrado en nuestras vidas. Y no haciendo nada que el Señor no quiere que hagamos y dedicándonos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Lo último que dijo el Señor puso un ejemplo. El ejemplo de un siervo fiel y un siervo malo. Siervos buenos y siervos malos. Siervos buenos y siervos malvados. Siervos que sirven al Señor
simplemente por amor al Señor y por amor a su iglesia y por amor a los hermanos. Y luego hay otros siervos pues, que buscan su beneficio y sus propios intereses. Voy a ser muy sincero con esto que voy a decir. Como siempre. Yo conozco a más de uno y a más de dos que han dedicado sus vidas a cuidar a los corderos del Señor, después de sus largas jornadas laborales. Han tenido un trabajo secular y después de echar la jornada, que algunas veces son jornadas muy largas, pues después han dedicado muchas horas a honrar al Señor, a cuidar de las iglesias, a testificar, a evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también tengo que decir que conozco a más de uno y a más de dos y a más de tres que trabajando muy poco, pues han gozado de posiciones que algunas veces rozan lo escandaloso y, por no decir, lo obsceno. Y encima lo peor de todo es que parece que se ha creado una élite evangélica que son pues poco menos que profesionales de no sabemos qué, que se enseñorean por encima de los creyentes y con una modestia y humildad fingida, pues tratan a la gente con cierto desdén. Y las cosas no van por ahí. Y que el Señor tenga misericordia de ellos cuando les pida cuentas de algunas cosas que están haciendo mal. Esos serían los siervos malvados. Saltamos al texto de Primera de Tesalonicenses, porque si el de Mateo es bonito, el de Primera de Tesalonicenses no se queda atrás. Es otra joya, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Qué bonito es esto. Hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bonito. Esto que escribió el apóstol Pablo. Fijaros cómo empieza el pasaje. No tengo nada que deciros porque ya lo sabéis. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tenemos necesidad de que el apóstol Pablo nos escriba? Porque todos los creyentes ya sabemos que el Señor va a volver. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Pues algunas veces yo tengo algunas dudas de que lo sepamos, viendo cómo viven algunos cristianos. Si todos sabemos que el Señor va a volver, tenemos que estar atentos y velar. Viendo cómo viven algunas personas, yo algunas veces tengo serias dudas de que sepan que el Señor va a volver. Pues que a lo mejor yo me estoy equivocando. Y el tema no es que tengan serias dudas. Es que a lo mejor ni siquiera lo creen, que el Señor va a volver. Pues yo lo creo. Y lo creo firmemente. Y como miembro de esta iglesia tengo la responsabilidad de animaros a que os preparéis para la próxima visita, precisamente porque lo creo. Ya estuvo aquí, lo dije antes y lo repito, vino a salvar. La próxima vez que venga, vendrá a juzgar y no va a dejar ni un solo pecado sin castigar. Por tanto, pongámonos a cuentas con el Señor, estemos en paz con Él. Dice un texto de Proverbios que me gusta mucho, que el que vive en integridad descansa confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Os animo
a que viváis de manera que el nombre del Señor sea honrado entre nosotros. Y ahora os pregunto, ¿qué te gustaría hacer, estar haciendo cuando venga el Señor? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Había un pastor en una iglesia del sur de Madrid que un día predicando el domingo en la iglesia le dio una cosa al corazón y se quedó el hombre allí. No se me ocurre mejor manera de dejar este mundo. Pero preguntaros eso. ¿Qué os gustaría estar haciendo cuando venga el Señor? ¿Te gustaría estar trabajando para el Señor? ¿Te gustaría estar corriendo como un pollo sin cabeza, enganchado a las cosas del mundo y a los negocios y a las preocupaciones? ¿O te gustaría estar en la iglesia congregado con tus hermanos cantando alabanzas al Señor? Pensadlo detenidamente. La Biblia nos habla de la cruda realidad del día del Señor. Estos dos versículos, versículos 2 y 3, nos avisan de que hay varias cosas que tenemos que tener muy, muy en cuenta, mirar a nuestro alrededor y estar preparados por lo que pueda suceder. El ladrón no avisa. Lo dice el texto de Mateo y lo dice también el texto de Tesalonicenses. Viene a robar cuando menos lo esperamos, cuando no estamos en casa, cuando estamos desprevenidos o cuando estamos confiados, cuando estamos con la guardia bajada. Así será el regreso del Señor, cuando menos lo esperemos. Por tanto, bien haríamos en vivir de manera santa, justa, recta y piadosa, para que cuando venga el Señor, pues nos pille haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Que la gente que nos rodea puedan decir de verdad que en nuestra forma de vida, en nuestro testimonio, se ve la gracia de Dios, se ve la mano de Dios actuando en medio de nosotros. Dice un texto de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hemos de buscar el favor ni el reconocimiento de nadie. Hemos de buscar la gloria de Dios, la edificación del reino. Hemos de buscar que el nombre del Señor sea honrado entre nosotros. Haciendo eso, primero estamos obedeciendo al Señor y después estamos edificando el reino, que es lo más bonito y lo más importante que podemos hacer. El texto nos advierte de que habrá falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas, que algunos son muy hábiles, son muy sutiles y son capaces de enredarnos. Siempre los ha habido. En la actualidad los hay y en el futuro los seguirá habiendo. Ahora, ¿cómo podemos identificar a los falsos profetas? Pues algunas veces nos engañan a todos, o a casi todos. Lo primero es caminando lo más cerca que podamos del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estar cerca del Señor. Estar con el oído atento. Que luego alguna vez decimos, uy, es que el Señor no me ha dicho, no me ha avisado. No, si te han avisado muchas veces. El problema es que tú no has querido entenderlo, no has querido ir al Señor. Y meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda. Dice un apóstol, tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la mejor herramienta que hay para desenmascarar a los falsos profetas, porque algunos vienen descubriendo cosas, doctrinas, historias, y nos quedamos pasmados, y nos quedamos así mirando al cielo, y cuando nos queremos dar cuenta, pues estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. El texto habla de una época oscura. Si repasamos los 20 siglos que han transcurrido desde aquello, es difícil encontrar algún tiempo que no haya habido una época oscura, y seguramente que ahora mismo a alguien le puede parecer que esta puede ser la época oscura, no lo sé. Si pensamos en alguna de las cosas que estamos viendo, pues igual alguien podría decir que esta puede ser la época oscura. Pero por si acaso, como no lo sabemos, pues lo de antes. Seamos sobrios y velemos. Estemos cerca del Señor. Deleitémonos en las cosas de nuestra fe. No dejemos de congregarnos con los hermanos, leer la Biblia, orar, meditar lo que leéis. Y sobre todo algunas veces intentar escuchar la voz del Señor, porque algunas veces los creyentes entendemos mal esto de la oración y nos pensamos que orar es simplemente hablar y hablar y hablar, y hay que hablar y guardar silencio.
Porque si nada más que hablamos y hablamos, cuando el Señor nos habla no le escuchamos. Y de vez en cuando los silencios son tan importantes como lo otro. Que algunas veces acudimos al Señor y nos pensamos que el Señor es como ir a un supermercado, un autoservicio, a pedirle y a pedirle y a pedirle. Y eso no es así. Por eso, repito, la necesidad de estar preparados. El texto menciona claramente a dos clases de personas, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son todos aquellos que no tienen a Dios por Padre, que han rechazado la luz del Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Los hijos de la luz somos aquellos que tenemos a Dios por Padre, que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que pedimos perdón y que intentamos vivir de otra manera. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y por tanto nosotros somos hijos de la luz. Esto me parece precioso. Hijos de la luz. El tiempo que nos está tocando vivir, bien podríamos denominarlo como la noche de la que habla el apóstol Pablo, porque de verdad que vemos cosas cada día, a cuál más difícil, a cuál más dura y a cuál más difícil de soportar. Hay mucha gente que vive en la más absoluta oscuridad, que vive en las tinieblas. Como dice un profeta del Antiguo Testamento, aún no les ha amanecido. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ver en televisión el enésimo capítulo del problema de la chiquita esta de Andalucía, de Marta del Castillo. Y de verdad que cada vez que veo a esos padres ahí sufriendo porque no saben dónde están los restos de su hija, me dan ganas de revolcarme en ceniza y rasgarme las vestiduras. ¿Cómo se puede ser tan malo? Para no decirle por lo menos a los padres de esa niña dónde están los restos de su hija. Hace unos días vi en televisión que un grupo de chavales, porque eran unos críos, violaron a una niña de 12 años y a otra de 13 años. La policía les detuvo unos días a la cárcel y ya están en la calle. Lo que hicieron, pues, lo que hacen las hienas, un grupo que despedazan y hacen daño al primero que se pone por delante. Salieron a la calle y los familiares fueron a recibirles. Y en vez de regañarles y de castigarles como habría sido la cosa más normal del mundo, los cogieron en hombros y los llevaban así en alto, vitoreándoles, como si fueran héroes, hubiesen ganado lo que ganó ayer el Madrid o algo parecido. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente que nos rodea? El mismo día pusieron unas imágenes en televisión del metro de Barcelona que me quedé. Estaba un guardia jurado respondiendo a una señora que le estaba haciendo unas preguntas de una cosa del metro. Y llegó un desaprensivo de 18 o 19 años por detrás y con una navaja le pegó 2 o 3 puñaladas en la espalda. ¿Pero qué es lo que le pasa al género humano? ¿Qué les pasa? Pues que están en tinieblas, que aún no les ha amanecido, viven en la más absoluta oscuridad moral. Y lo mismo da pegarle una puñalada a una persona que violar a una niña de 12 años. Por eso el Señor nos ha provisto a los creyentes de algo importantísimo para andar por este mundo. Lo podríamos llamar, pues por ejemplo, el chaleco antibalas. El texto lo llama la coraza de la fe. Eso nos protege de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. La fe, el amor por nuestro Señor y por su Iglesia y la oración, que haríamos muy bien en no descuidar ninguna de estas cosas para poder andar por este mundo con un mínimo de tranquilidad. Y por último, repaso otra vez lo que dijo el apóstol Pablo, la bendición de ser un hijo de luz. Esto que cuenta el apóstol Pablo a mí de verdad que me conmueve y me pone la carne de gallina. Todo lo que ha de suceder en este mundo va a ser muy, muy, muy complicado y muy difícil. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a venir. Y va a ser difícil de soportar, ¿eh? Ahora, no tiene que ver con nosotros, porque no va con nosotros. Nosotros somos hijos de la luz y la ira de Dios no va con nosotros. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa más preciosa. Qué bonito. Cuando llegue el momento, no irá con nosotros.
es y será para aquellos que rechazaron al Señor, que rechazaron a Dios por Padre y que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, teniendo una salvación tan grande y tan preciosa, dice el apóstol Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Mirad, no dejes ni un solo día de animar al que tienes al lado. Esto es una responsabilidad de cualquier creyente, no de los pastores de una iglesia. Anima al que ves que está tocado y nada más que lo sabes tú o solo lo has notado tú. Preocúpate por aquel que no viene. Yo podría dar ahora mismo una lista de 20 que me faltan, que no están aquí. Algunos llevan sin venir ya 4 domingos. Tengo atrás una secretaria que lleva las cuentas y cuando llegamos a casa me dicen, faltan 18. Animarles. No dejéis de preocuparos por ellos, porque algunas veces puede pensar pues que a nadie le preocupa lo que suceda con ellos. Y eso no es cosa de Javier, de Vicente y mía, es de todos. No dejéis, dice el texto, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No dejes de preocuparte por el que no sabes dónde está. Y no dejes de echarle la mano por encima del hombro al que sabes que lo está pasando igual un poco mal. Y con esto quiero terminar porque no me quiero poner pesado. Estos 2 textos hablan de algo maravilloso. Para nosotros, después de la resurrección de Cristo, lo más importante que puede pasar en este mundo. El regreso del Señor. El regreso del Hijo del Hombre. Os animo a que no dejéis nunca de prepararos para la próxima visita. Estad siempre preparados. Porque la Biblia nos habla de la cruda realidad del día del Señor, que va a ser un tiempo muy feo y muy difícil. La Biblia nos anima a estar preparados y la Biblia nos recuerda la bendición de ser hijos de la luz. Estos 2 pasajes entiendo que son 2 textos duros, pero yo no los escojo, me los da mi compañero de ministerio y yo me someto. Es lo que hay. Es difícil de aceptar, pero es lo que nos dice la palabra de Dios y por tanto tenemos que creerlo y estar preparados para cuando llegue el momento. El Señor va a regresar a este mundo y toda la maldad que hay aquí ahora mismo va a recibir lo que merece, que es castigo. No va a dejar ni un solo pecado sin su justa retribución. Por tanto, termino animándoos a lo mismo que dije al principio. Prepararos para la próxima visita. Amén.